Nuestra etapa de la infancia tiene un valor que es absolutamente único. ¿Será que es sano que pierda y pierda y pierda? Lo más bonito del proceso no es la pérdida, sino cómo enfrentan estos chiquitos a través del deporte esa pérdida. Claro. A veces uno no tiene la varita mágica, ni se las va a saber todas, pero estar presentes es la mejor respuesta que necesita el niño, ¿no? Hola, soy Juanita y bienvenidos a A Todos Nos Pasa. Un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Un podcast con invitados especiales, anécdotas divertidas y un montón de amor en donde encontraremos apoyo, inspiración y, por supuesto, un recordatorio constante de que no estamos solos en la aventura de la paternidad. Este episodio es patrocinado por St. George's School, uno de los mejores colegios de Colombia. Aquí, sus hijos encontrarán un universo de experiencias para una educación holística. Los invitamos a ser parte del Open House de admisiones el próximo 15 de marzo. Encuentra más información e inscríbete en la descripción del episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy nos acompaña Camilo Luna. Él es médico, pediatra, con 20 años de experiencia. Además tiene una maestría en neurociencias aplicadas y educación emocional. Y lo más importante que él nos cuenta es que su mejor rol es el de ser papá. Camilo, bienvenido a Todos Nos Pasa. De verdad es un gusto tenerte hoy con nosotros. ¿Cómo estás? No, el gusto es mío y pues muchas gracias por la invitación. De verdad que estamos seguros que nos vas a compartir un montón de información muy valiosa y hoy con un tema tan interesante como son las neurociencias atado a los hábitos saludables. Es un tema que a mí me apasiona y para nuestra audiencia, Camilo, me gustaría que de pronto empezáramos por contextualizar un poquito qué son las neurociencias, ¿verdad? ¿Qué estudian? Pero ¿por qué es tan importante retomar conceptos tan valiosos de la neurociencia para todo este proceso de formación con nuestros hijos? Pues mira, las neurociencias, haciendo un pequeño resumen muy rápido, han venido cambiando lo que sabemos de nosotros, de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro, de nuestros comportamientos, por qué actuamos y cómo actuamos. Un pequeño resumen es que hace 120 años para atrás pues, asumíamos que el cerebro pues, era una masa, etcétera, etcétera, con diferentes conceptos dependiendo de quién lo viera. Y Ramón y Cajal, un médico y científico, pues descubrió que nuestro cerebro pues, no era una sola masa, sino eran una unión de neuronas. A partir de ahí esta neurona, esta se une con esta se une con esta y forman unos circuitos. Y en estos últimos 100, 120 años se ha venido desarrollando a través de tecnologías como resonancia magnética cerebral, lo que llamamos PET, que es tomografía por positrones, donde, digamos, te dan un medio de contraste y te dibujan aquí, este medio de contraste se absorbe más en esta zona del cerebro que en esta se prende, esta se apaga. Electroencefalograma, que mide la electricidad de tu cerebro, hace que entendamos cómo funciona un poco el cerebro. Al final, te meten en un resonador, todos sabemos que es un resonador, y te preguntan por decir algo, mueva la mano derecha. Entonces dicen, mire, aquí hay una cosa que se llama la corteza somatosensorial. Entonces mueve la mano derecha y está representada en esta área. Mueva la mano izquierda. Esta se mueve aquí. Y entonces esta interpretación de cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo, porque también digamos que viene influenciado por eso, termina explicando cómo es nuestro comportamiento. Claro. Y al final, en psicología, en filosofía, en medicina, salud, y al final en nuestra crianza, entender cómo funciona nuestro cerebro va a ser más fácil para entender cómo aprendemos, cómo nos comportamos y al final por qué es mejor pues, no criar a punta de golpes, sino a punta de aprendizaje, crianza positiva, bueno, todas estas cosas que tenemos ahora y que ustedes tratan muy bien en estos de A Todos Nos Pasa. Bueno, y entonces los primeros años, como nos decías, pues de los más o menos 0 hasta los 7, digamos, es donde podríamos ver esa ventana de oportunidad para estimular y para que desde pequeños los niños empiecen a tener buenos hábitos y empecemos también a generar esas rutinas que les van a ayudar a ellos también a aprender a cuidarse, ¿cierto? Nos estamos cuidando como adultos, pero les enseñamos a cuidarse a sí mismos a partir de buenos hábitos. Creo yo que si desde pequeñitos estamos trabajando con ellos en esto, pues van a ir desarrollándolo a lo largo de su vida. Más adelante en etapas como la adolescencia, que sabemos que tenemos otros retos, pues también vamos a tener ganancias, digamos, de lo que hemos trabajado en estos primeros años. Pues tú nombras hábitos y los hábitos, pues
yo lo asimilo ya en neurociencia como a los circuitos cerebrales. Uh-huh. Al final, un hábito es una repetición de una acción que se da mucho. Bueno, cualquiera puede tomar un hábito nuevo o un vicio nuevo, desde los 0 hasta los 100 años. Pero digamos que en esta fase de la infancia es clave en generar unos patrones de repetición para que tus circuitos cerebrales tengan mucho más facilidad de hacerlo. Claro, hay que hacerlo de una forma empática y hay que hacerlo de una forma, digamos, que esté el niño en bienestar, porque es más fácil aprender a través de esa empatía y de generar bienestar. Hay algunos hábitos más automáticos y hay unos hábitos que nos van a costar un poquito más. Uh-huh. Y en ese orden de ideas, pues nuestro deber como padres es, desde el niño chiquito recién nacido, enseñarle un poco a comer, a que tenga unos horarios en sus estructuras de comida. Sí. Esa mamá que está lactando al bebé con el seno, pues debe entender cuál es el patrón de hambre. Uh-huh. Tu patrón de hambre está dado también biológicamente. Entonces esas cosas, digamos, hay que ir aprendiéndolas desde la infancia, y nosotros somos los responsables de hacerles entender, que era un poco lo que tú me decías de las emociones en los niños. Tienes rabia, tienes hambre. Esas son sensaciones y emociones que son muy corporales. Sí, entonces es importante enseñarlos desde pequeñitos a que conozcan, digamos, a que estén más atentos a esas señales que les da su cuerpo, ¿sí? Cómo se sienten, esas respuestas fisiológicas, de pronto que empiecen a diferenciar esa conciencia de mí mismo, ¿sí? No tanto como desde el automático, sino que los vamos enseñando realmente a escuchar su cuerpo, a escuchar esas necesidades, por ejemplo, en un hábito tan importante como es la alimentación, ¿no? Y que va tornándose, digamos, en la medida en que ellos van creciendo y van generando esos hábitos y esas rutinas. Por ejemplo, en la etapa preescolar vemos muchas veces a niños que les cuesta trabajo como el momento de sentarse y a veces no quieren comer, digamos, este punto, este momento del día se vuelve un poquito álgido y retador. Entonces, sí. ¿Cómo entender un poquito, Camilo, por ejemplo, cuando nuestros niños dicen, no quiero? ¿Cómo podemos entender un poco desde la neurociencia qué está pasando allí y cómo como padres podemos ayudarlos a generar ese buen hábito? Voy a ir a llevarlo entre la neurociencia y un ejemplo de la vida cotidiana, que es lo que me dices tú. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos 5 sentidos exteroceptivos, sí. Que pues es la visión, el gusto, el tacto, el olfato, ¿cuál otro se me olvida? Bueno, la audición. Los 5 sentidos, sí. Que todos sabemos. Y tenemos 2 sentidos que son interoceptivos, como yo siento en mi cuerpo. Internamente. ¿Sí? Y cómo me lleva información a mi cerebro, que son la propiocepción y la interocepción. Al final, la propiocepción, digamos que para hacer un ejemplo clave, es que yo estoy sentado acá y pues yo no estoy todo el tiempo pensando en que estoy a 10 centímetros del micrófono, que si me muevo mucho, sino que eso es una cosa que se me da entre la visión y la corporalidad mía. Digamos, con relación a la comida, que era el ejemplo, a veces las texturas pueden generar un poquito de molestias en algunos niños. Sí. Son más sensibles, son más sensoriales, sí. Y entonces algunas texturas no las sensan muy bien o las siensan demasiado bien y como que no son tan. Entonces, claro, todo tiene una normalidad, pues, y unos grados de, oiga, ya esto se nos volvió un poco más problema, más enfermedad, patología. Sí, empieza a ser interferente también. Exacto. Y el niño se afecta, la familia también se afecta. Y ahí, digamos, pues, donde entra el profesional de salud a decirte, no, mira, esto no es la normalidad, necesitamos hacer una terapia, ustedes que tienen terapia sensorial, etcétera, etcétera. Entonces, esa propiocepción es clave en entender. Y arranca desde los primeros años, que se siente en el mismo sitio, que esté cómodo, que el sitio sea agradable, que ojalá la mamá, cuando está arrancando sus primeras papillas o trozos de baby led weaning o como lo quieran hacer, esté tranquila y esté, digamos, como en una buena posición y dedicada a. Sí. En el preescolar, pues que todos tengan un momento agradable, que la comida no se vuelva un momento de dificultad y de pelea. Y esa propiocepción, pues, digamos, es clave en entender cómo termino yo comiendo. Interocepción, 3 ejes grandes, es como a través de mis órganos, mi corazón, mi pulmón, mi intestino, mi vejiga, mis riñones, yo le envío señales a mi cerebro para que ese cerebro responda o de rabia, o de alegría, o de emoción. Tú el sentarte a comer para un niño puede ser un placer, para otro puede ser estoy perdiendo mi tiempo de ir a jugar fútbol o estoy perdiendo mi tiempo de... Claro.
Entonces tienen que entender y a veces es hacerlos llegar con hambre. Ese niño piqui, que era el que estábamos poniendo el ejemplo, tiene que tener la sensación de hambre, la necesidad de tener hambre. Y a veces caemos en que, claro, como no almorzó bien, pues yo le doy X queso, un quesito, un paquetico, un ponquecito, y el niño vive todo el día picando, picando, sin mucho tener la sensación de hambre. Y es interocepción. Entonces tenemos 5 sentidos exteroceptivos, que son los que todos conocemos, y tenemos 2 que tenemos que trabajarle a nuestros hijos, que es la propiocepción. Ustedes en el colegio creo que lo hacen todo el tiempo. Y la interocepción, que es aún mucho más, no difícil, pero sí mucho más, más retador tiempo, en entender mi cuerpo. Y hay 3 ejes trabajados en neurociencia, ya con estudios, que es el eje intestino-cerebro, que pues en la parte de alimentación cada día se sabe, todo esto de los probióticos, prebióticos, de lo que comemos genera no solamente energía en absorción, sino una información hacia nuestro cerebro, algunos hormonas y neurotransmisores, bueno, sustancias que van liberando y llevan información. Y el eje corazón-cerebro, que es aún más complejo, pero pues digamos que la tarea es ir creciendo en ellos y por eso digamos la empatía, la buena respuesta hacia tu hijo con un límite claro, amoroso pero firme, cómo sirve mejor que un límite a partir de violencia por el eje corazón-cerebro y el eje pulmón-cerebro, que es un poco todo lo que hablan de la respiración, de cómo respiramos, de cómo respondemos. Ajá. Claro, asumir un niño que es un reto para comer en estos preescolares o escolares, que a veces de entrada yo ya estoy en disposición de, pero vas a comer todo. Sí. Y yo ya tengo una frecuencia cardíaca aumentada, tengo una frecuencia respiratoria aumentada y son señales que el niño va también sensando, leyendo. Ajá. Y entonces se les vuelve el rollo siempre el almuerzo. O siempre la cena. Sí, incluso desde antes, ¿no? Ya empieza la mamá, el papá a sufrir un poco porque ya sabe o sea, se anticipa que va a haber un momento ahí complejo de lucha. Ya llegó a almorzar, entonces ahora este niño, y entonces ¿yo qué le hago? Y ahora le preparé esto y esto seguro no le va a gustar. Mejor yo le hago lo que siempre come fácilmente, ¿cierto? Y pronto pues también acudimos a eso. Igual no es bueno ni malo, simplemente son técnicas que al final les digo, bueno, tienen que pues en algunas ocasiones tener unos hábitos y esos hábitos a veces se pueden variar alrededor de la alimentación. Y me haces pensar ahí, Camilo, pues lo importante que es también que el momento de sentarnos a comer es un momento pues que debe ser agradable, como tú lo planteas un poco desde la emoción, desde la motivación, desde la nutrición de mi cuerpo, de mi cerebro, y es el estar presentes aquí y ahora, que el niño pueda explorar con atención esas texturas, ¿sí? La temperatura, digamos que no estemos a veces y a todos nos pasa que algunas veces dejamos a los niños, no, entonces para que coma le ponemos la pantalla, el televisor, el celular, porque terminamos haciendo este tipo de cosas, pero creo que es muy importante que el momento de la alimentación sea eso, un momento presente, un momento donde así en un momento no estén comiendo todo lo que les ofrecemos, pero que esté la variedad, ¿sí? Que ellos empiecen a exponer y poco a poco irán incorporando pues todos los alimentos para que sea balanceado. Ahí digamos que tú dijiste un par de cosas súper claves. Lo primero es que pues el alimento es nutrición, la nutrición al final es energía, ¿no? Y nosotros estamos en un mundo desde hace 100 y pico de años donde digamos el exceso es más nuestro modo de vida que pues la regularidad. Entonces a veces queremos que coman lo que nosotros queremos que coman, pero no lo que necesita el niño. Entonces a veces es entender que a veces las porciones no tienen que ser tan grandes. Okay. Claro, tenemos en nutrición también tenemos la buena nutrición, que al final hay tanta información alrededor de uno puede tener como definiendo comida real, todo lo que viene de la tierra, todo es lo que necesitamos lo más en natural. Alimentación. Claro, hay unos alimentos procesados que también son buenos, pero generalmente ese proceso en algunos alimentos tienen una sobrecarga de azúcar para que la palatabilidad a ese niño le encante. Y entonces, pues, la obesidad y la hipertensión a largo plazo, tienen unos procesos donde dejan algunas sustancias que van a hacer que el alimento dure mucho más. Y esos químicos, cada día tenemos un poquito más de conocimiento alrededor que pues al final no pueden no ser tan saludables.
eso con relación a la nutrición que tú decías, es entender qué necesita el niño, es clave. La presencia, sí, que era la otra cosa que tú decías. A veces yo no necesito que mi niño se coma todo el plato, necesito que mi niño se nutra bien y de pronto el plato es muy grande, o etcétera, etcétera. Y en eso, digamos que los hábitos en horarios que estructuren la grelina y la leptina que dijimos, que estructuren la melatonina y el cortisol para que esté despierto y esté dormido, pues se dan a partir de ritmos. Como en ciclo, se van como organizando. Corporales, exacto. Son ritmos biológicos que al final terminan en un comportamiento, y si tú estás más en caos y no tienes tanto hábito, la vida termina siendo menos en bienestar. Y no angustiarnos, tal vez es un poco como lo que leo entre todo lo que nos compartes, es un proceso también, ¿cierto? Como conocer a nuestros hijos, pero darles también el tiempo, saber que de pronto con unos vamos a tener que ser más pacientes, pero también desde ese ambiente como irles generando esos hábitos y esa consistencia en lo que hacemos. A veces intentamos algo un día y decimos no nos funcionó y echamos para atrás, ¿no? Sí. Entonces, no, creo que ser persistentes, consistentes de una manera respetuosa, pero también donde le vamos exponiendo al niño los diferentes alimentos, la nutrición, bueno, todo esto que es tan importante para su salud y para su bienestar. Yo creo que la presencia en cualquier tipo de hábito es clave, y esa es, digamos, como una de las cosas que hablan los que estudian medicina del bienestar, y en papás y en crianza. A veces uno no tiene la varita mágica, ni se las va a saber todas, pero estar presentes es, digamos que la mejor respuesta que necesita el niño, ¿no? El niño no va a aprender de que tú le digas 328 veces que esto es así, asá, sino va a aprender del ejemplo. Y el ejemplo, pues, es la presencia que está viendo diariamente contigo. Si tú terminas comiendo verduras, en algún momento el niño probará eso. Necesita la exposición visual, la exposición del olfato. Entonces la presencia creo que es clave en estos chiquitos, porque somos seres sociales, y el núcleo social primero, pues es la familia. Importantísimo. Y creo que ese diálogo también de darse con el colegio un poco, ¿no? También saber qué está pasando en el colegio en esos momentos de alimentación. Creo que es importante que familia y colegio pues estén muy comunicados para saber en qué momento, bueno, cómo vamos forjando esas rutinas, pero también saber en qué momento de pronto pedir una ayuda adicional. Yo creo que, como tú lo decías hace un momento, hay mucha información en las redes, ¿cierto? Medio. En internet, entonces por un lado le dicen a uno, no, es por acá, hay como muchas líneas y a veces los papás no sabemos a quién le hacemos caso. Entonces creo que es muy importante también primero esa comunicación como entre los diferentes contextos de nuestros niños, pero también consultar al especialista. Sí, ahí tú dijiste dos cosas. La primera es que pues el colegio es nuestra segunda familia, ¿no? O sea, yo paso un día, 8 horas, sí. 8 horas de las 16 que estoy despierto, pues es la mitad del tiempo. Entonces pues voy a tener mi segunda familia en mi colegio, y el colegio pues es clave como herramienta de aprendizaje, no solamente de la materia, sino pues de mi vida, que la emoción es clave, enseñarla desde ahí, y la buena alimentación. Y lo otro que decías, uno es el colegio, y lo otro es que hay tanta información como tú dices. Entonces viene el experto y sale y dice, mire, no puede comer espinacas, por decir algo, sí, porque tiene nitritos. Entonces la mamá dice, pues no se compra más espinaca en la casa. Entonces uno dice, no, pero espere un momento, vamos paso a paso. Si usted es Popeye y come solo espinacas, pues claramente pues va a tener un problema con los nitritos. Pero como no somos Popeyes, pues tenemos que tener una dieta completa que nos dé todos los grupos, los requerimientos de nutrición, carbohidratos, proteínas, grasas y los micronutrientes, que son pues las vitaminas, los minerales, equilibrada. Y en ese equilibrio sí que pues en nuestra sociedad estamos hacia el exceso o hacia la carencia. Entonces los que están desnutridos porque no tenemos recursos, versus los excesos que es que no come mucho y tenemos que darle. Y variada. La variedad es lo que al final te va a hacer una buena nutrición. O sea, yo tengo que comer, no sé, verduras. Bueno, me como 3. Bueno, vamos a probar una cuarta. Y la presentación, que sea agradable, que sea de esta forma mucho más visualmente y olfativamente para el niño mucho mejor. Completa, equilibrada, variada y asequible. No es lo mismo yo vivir aquí en Bogotá que vivir en el Chocó,
que vivir en La Guajira, entonces, ¿qué tengo y cuáles son mis recursos para llegar a una buena nutrición? Al final, lo que queremos es que nuestro funcionamiento de nuestro cerebro y nuestro cuerpo esté en bienestar. Bueno, Camilo, entonces, alimentación, importantísimo. Sabemos que es ese hábito saludable que tenemos que tener muy presentes en la formación y en la crianza de nuestros hijos. Vámonos a otro hábito saludable que creo que es el sueño. Lo hemos venido abordando en algunos otros episodios, pero me interesa mucho que nos cuentes desde la neurociencia cómo podemos ver esto. Ahí específicamente, en el sueño hay una conexión, digamos, ahí tú repasas lo que hiciste en el día, por decirlo de una forma. Entonces yo estuve aprendiendo matemáticas, de el triángulo isósceles, y a veces en ese sueño, a veces no, en ese sueño se van a fijar algunas de las memorias que me van a quedar a través de las conexiones cerebrales. Antes creíamos que el sueño pues era dormir y entonces todo se desconectaba, y pues realmente se sabe que no se desconecta todo. Están pasando muchas cosas ahí mientras dormimos. Exactamente. Y hay unas fases del sueño importantes que hay que respetar para que tengamos primero pues descanso y todo nuestro sistema linfático, que es como el de recuperación de sistema inmunológico, haga su trabajo. Y en recuperación de nuestros neurotransmisores, cortisol y melatonina, y en algunos otros digamos como sustancias como adrenalina y noradrenalina también, digamos, disminuyan, que todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Autónomo, sí. Es que yo no estoy entendiendo que yo lo manejo. El consciente yo lo manejo, yo sé que aquí voy a coger esto, pero el autónomo, digamos que no lo tengo presente. Entonces, ahí en el sueño es clave que el niño y el adulto, porque a veces los dejamos solo con los niños, pues tengan un buen descanso. Y se sabe que ahí fijan muchas de las conexiones de circuitos cerebrales para ir aprendiendo eso que se vivió en el día. Estudiaste el triángulo de isósceles, entonces si en la noche por allá viene un sueño loco que se metió una imagen de la tía enseñándole a uno el triángulo de isósceles, pero uno dice, ¿pero por qué yo soñé esto? ¿Qué tiene que ver mi tía con eso? Y pues son diferentes circuitos cerebrales que se están dando a través de lo que llamamos las redes neuronales, haciendo aprendizaje. Se va consolidando toda esa información. Entonces, también esto nos lleva a cuestionarnos, a pensar cuando vemos un niño que de pronto le está costando trabajo aprender o interiorizar algunos conceptos, tal vez sea muy importante, hablando de buenos hábitos, es revisar, por ejemplo, qué tanto está durmiendo este niño, ¿sí? Si lo está haciendo de una manera regular, adecuada, digamos con sus horas de descanso, porque a veces los ve, uno llegan al colegio, entonces están así, los ves que están realmente cansados, y creo que es muy importante preguntarnos qué está pasando ahí y hablar con la docente, hablar con la familia. Y ahí la comunicación colegio-médico, colegio-papás médicos, pues que el médico a veces no habla con el colegio, pero la transmisión es el papá. Es clave, desde el recién nacido, que generalmente duerme mucho tiempo, 18, 19 horas, que uno le dice, no, debe dormir, dice la literatura, que 16 horas para arriba, pero entonces el niño duerme 18, 20 horas, porque está esas conexiones cerebrales y necesita esa energía. ¿Sí? En el preescolar, que uno dice, mire, por lo menos ojalá que duerma 12 horas, pero entonces resulta que el niño tiene una rutina de sueño donde no la tiene tan estándar, se acuesta viendo televisión porque duerme con los papás, entonces los papás se acuestan a las 10 de la noche y entonces mientras ve, entonces el niño está, acuéstate ya. Sí. Pero no, que te duermas. Y el niño está ahí pendiente, entonces claro, la noche fue de 8 horas o 9 horas, ya no tiene siesta o tiene una siesta muy corta. Entonces, al final, ese sueño es clave, ir generando un patrón de rutinas, o en el escolar, donde también estamos ya, o adolescente, que tenemos entonces mi celular, el contenido de lo que estamos viendo y cómo hace que no se genere la disminución del cortisol y la elevación de la melatonina, para que yo entre tranquilamente a dormir. Sí. Entonces el adolescente que se la pasa viendo televisión, que tiene televisión en su habitación. Entonces, claro, hay ciertas recomendaciones que hacemos para que ese sueño sea reparador, sea para aprender y sea para tener un sistema inmunológico pues muy estable. Yo en este instante
Tengo mi hija de 12 años y una más grande y claro, estamos luchando con los 12 años donde pues quiere estar despierta hasta tal tiempo, pero entonces yo muy pediatra, muy meticuloso, digo, no, pues pucha, pero va a dormir solo, no, a ver, acuéstate ya, sí, ya voy papá, y entonces da 38 vueltas para terminar acostándose y el papá sufre, la mamá sufre y ella relajada y al otro día y le rinde bien y está bien, Sí. pero sí tener ciertas horas de sueño para nuestra recuperación, para nuestro cerebro es clave y eso el hábito es específico en cada familia, en cómo me acuesto y la repetición de mis secuencias es lo que va a hacer que termine generando eso. Entonces nosotros tenemos como unos patrones de comportamiento que pueden variar en familia a familia, pero al final tenemos unos horarios que tratamos de respetar. Claro. El niño chiquito muy marcados, cena, lavada de dientes, las rutinas visuales que ustedes pues en psicología y esto pues las hacen muy exactas. Y en el escolar y el adolescente pues un poquito más difíciles de lograr, pero igual debemos generar un patrón de comportamiento específico en la mayor parte del día. Sí. Bueno, y hablemos de actividad física, Camilo. Creo que es importantísimo que hablemos de cómo la actividad física realmente favorece pues ese potencial de nuestro cerebro, digamos, para que se hagan esas autopistas, esas conexiones, ¿verdad? Pero también para que generemos más formas más adaptativas de enfrentar la realidad con tantas cosas que nos pasan ahora. Pero creo que la actividad física es un factor protector importantísimo, pero cómo todo esto tiene que ver con neurociencia además. Ahorita que estamos viviendo una etapa, y vuelvo un poco al ejemplo, mi hija comenzó a jugar fútbol, ¿no? Yo soy amante del ejercicio, del deporte, sabemos, les puedo aquí nombrar por lo menos 5 beneficios alrededor de, pero arrancan a jugar en un coli y es primeros partidos y no tenían un equipo formado, entonces esto ha sido 6 partidos, 6 derrotas, con 6 goleadas, con una cantidad de cosas que, claro, uno pregunta y dice, wow, pucha, ¿será que es sano que pierda y pierda y pierda? Y lo más bonito del proceso de la pérdida no es la pérdida, sino cómo enfrentan estos chiquitos a través del deporte esa pérdida. Claro. ¿Sí? Y ahí pues clave tanto la respuesta del colegio como la respuesta de los padres alrededor de. Porque lo más fácil es decir, mire, ya llevamos 3 partidos, nos han goleado en los 3, pues esta vaina no es lo mío, yo Apague me voy. Y vámonos. Exacto. Versus yo hago en valentía mi respuesta, que es muy específica de la persona, obviamente del entorno social. Entonces, estas niñas, después de perder todos los partidos, terminan generando una respuesta de decir, pues bueno, vamos a practicar y a seguir generando. Y voy a volver al próximo semestre y ojalá no nos goleen ya 10-0, sino puede ser 5-0, 3-0 y de pronto cuando lleguen a octavo, noveno y décimo, pues ya empatan y de pronto ganan. Sí. Eso será un proceso y pues nos lo va a decir el tiempo, pero digamos que ahí el deporte en ellas fue la herramienta para generar como una respuesta en valentía a su proceso de frustración. Claro, o sea, enseña valiosas habilidades para la vida, porque esa es la vida. ¿Sí? Esa es la vida. Y a veces necesitas seguir y practicar muchas veces. Sí, yo tengo varios pacientes que son deportistas de alto rendimiento, tienen 14, 12, 13, 14, 15, 16 años y muchos de ellos seguramente de pronto no van a llegar a la pirámide arriba, pero en el camino eso les enseña y les hace mucho más resilientes, les hace mucho más capaces y de alejarlos también de otro tipo de cosas que no van a ser tan saludables para su vida en la adolescencia, juventud, el vapeador, el cigarrillo, el alcohol, las drogas, el embarazo temprano y el deporte como herramienta pues es clave. Desde los muy chiquitos preescolares, que ustedes los ven día a día, como ese deporte en subir los tronquitos, que no te caigas, que si te caes, cómo pones las manos, en el movimiento de la bicicleta, en el que de pronto comienza a hacer la repetición en la natación, el escolar que le dicen, bueno, comencemos con 50 metros, después va y termina siendo 500 metros en natación, cómo le genera ese circuito cerebral que está trabajando cuerpo,
mi brazada, mi tono muscular, mi capacidad, digamos, de nervios, pero está trabajando un poquito resiliencia, un poquito la paciencia. Ir a hacerse 50 piscinas, pues a veces uno dice, ¿qué estoy haciendo un montón, acá? Sí. Y cómo termina eso generando, pues, otras capacidades alrededor de no solo el movimiento físico, que nos podríamos dedicar todo un podcast a hablar de movimiento físico, propiocepción que ya dijimos, tono muscular, sino de otras capacidades que el ejercicio, desde el juego, que es la primera fase del ejercicio, hasta el ejercicio competitivo del joven y adolescente, le va generando muchos patrones de fortaleza mental, autoestima. Sí. Yo no voy a tener mi autoestima chévere, o sea, yo le digo a mi hija, oye, ¿cómo estás de linda hoy? Estás súper bonita. Oye, ¿cómo te fue en el partido? No, perdí. Ah, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y cómo jugaste? Y bueno, ¿y tú cómo jugaste? No, me tiré un gol, pero hecho, ahí la tenía en la puerta. Sí. Bueno, ¿no? ¿Y qué pasó? No, es que me dio un poco de miedo. Bueno, ok, ¿por qué te dio miedo? No, porque ya te lo iba a hacer y como que ya no, y entonces el cuerpo, pues ya no dijo el cuerpo, simplemente la pateé para afuera, cuando tenía aquí y se va para allá. Entonces, ¿cómo podemos ir generándole a eso? Bueno, no, pues tenemos que repetir y practicar 50 veces para que el automatismo cerebral, la próxima vez que le llegue su balón y esté enfrente al arco y sea solamente empujarla acá, pues vaya directo allá y no la patee para allá. Y lo va a lograr en algún punto. En algún punto lo tiene que lograr. Es un aprendizaje para la vida y generamos espacios de conexión y de conversación, porque creo que nuestros hijos están como en esa etapa un poco también. Mi hijo también, ¿no? Practica muchas horas de tenis y ha sido un proceso también, un aprendizaje poderosísimo, porque hay que vivir, ¿no? El ganar, el perder, pero también todo lo que él ha ido aprendiendo y esa disciplina, ese decir, bueno, ¿qué tengo que aprender del otro también, ¿no? Es ¿qué hace él que yo también puedo empezar a incorporar? Ah, bueno, es que también el otro lleva más tiempo de pronto, pero yo también voy en el camino, ¿sí? Entonces creo que como tú lo dices, primero, además tiene un impacto poderosísimo en su autoimagen, en su autoestima, y los va nutriendo de quién soy yo y como mis talentos, mis capacidades, mis fortalezas, pero también esa parte física y esa parte emocional, creo que pues yo lo veo porque de verdad les da un montón de recursos y bueno, les permite también ir poniéndose metas, poniéndose retos y generando un hábito saludable que, como tú dices, protege frente a muchas otras cosas. Sí, ahí el deporte, pues evidentemente nos va a dar pues todo lo físico en nuestro sistema cardiovascular, que pues eso, como te digo, pues podríamos hablar, en nuestro sistema, digamos, emotivo, de cómo yo interpreto mis logros, porque además yo no voy a tener una autoestima porque me digan que es que yo soy el mejor cuando estoy perdiendo todos mis partidos. Claro. Sino a partir de esos juegos que voy ganando. A mí me hace mucho más en mi autoestima, no que me lo digan, sino que yo lo viva. Ganamos este partido. ¿Contra quién? Contra este que era el colegio más, el mejor. Sí. Yo ya me las creo y yo ya sé que soy capaz de hacer eso. También la frustración se va a dar, ¿no? Porque voy a perder los partidos y arrancamos un poco con frustración en la historia de... Entonces, en la parte física, en la parte emocional, en la parte de hábito y repetición. Y al final eso te va a evitar estar expuesto a otros hábitos, que pues no son hábitos, sino al final vicios alrededor de, sobre todo ese escolar y adolescente que está llegando pues a otros retos en su vida, que son las elecciones de amistades, vicios y respuestas de... Toma decisiones importantes. Que al final la neurociencia es un poco esto, cuál es tu decisión de la vida y qué es lo que nos está enseñando a través del conocimiento. Y el vínculo que puede generar el deporte a través, en la primera infancia, ¿quiénes son los que van a la clase de patinaje? Pues nada, nosotros llevábamos a tenis desde chiquita, entonces al principio era lleve la pelotica acá, arrástrela y entonces los papás aplauden, bravo, ¿cómo lo lograste? Y pues el niño se siente que está pues en su mejor mundo, mi mamá y mi papá me están viendo. Ese es el niño de 3, 4, 5 años, ¿no? Te quiere imitar a ti. Y si tú haces ejercicio, seguramente copiará algunas cosas tuyas. 5, 6, 7 años también, pero ya también sus pares van a ser los que dicen, oiga, no, o sea, esta amiga mía que tiene este pelo tan bonito, yo también quiero hacer así, o quiero jugar tenis porque ella también quiere jugar tenis. Y un poco más grande, 11, 12, 13, 15, pues ya los referentes van a ser los
que vemos en la televisión, en el Instagram, en todo este tipo de cosas que salen ahora, y ellos comienzan a pasar de esa referencia tuya de papá y mamá a pasar a otros, que es clave que ojalá lo hagan a través de figuras, digamos, como yo digo, bonitas en el deporte. Buenos modelos. Buenos modelos. Okay. Entonces, mírate que tiene muchos beneficios la parte de la actividad física, emocional, en su autoestima y determinación, en nuestro vínculo alrededor de la crianza y al final de lo que ellos van a elegir en yo quiero ser tal cosa. ¿Por qué se venden tantas camisetas de fútbol? Pues yo creo que porque toda esta gente pues querrá obtener o tiene su hilo y yo quiero ser como. Claro. Alrededor se vuelven de la referentes. Repetición y la famosa neurona espejo que arranca desde muy chiquito cuando tú le hablas a tu bebé y el bebé hace lo mismo, hasta la neurona espejo que yo veo el partido, yo lo estoy viendo y mi cerebro está captando y yo quiero hacer exactamente lo mismo. Bueno, Camilo, nos has dado información valiosísima. Nos vamos ya acercando a nuestro cierre de este episodio magnífico y tal vez si nos podrías dejar ya como con 2 o 3 recomendaciones qué podemos hacer los papás para para enseñarles a nuestros hijos a ser buenos neuroescultores de su cerebro. Bueno, lo primero es que, acuérdense, Mecho, lo primero es que el hijo va a copiar mucho hasta cierta etapa de la vida, entonces lo que ustedes hagan, el ejemplo va a ser clave en el proceso de adquirir ciertos hábitos en los niños. Si mi vida es un caos, con seguridad la vida del niño va a ser un caos hasta que no esté muy grande y tome una determinación el niño de irse hacia repito o me alejo y voy a ser mejor que mis padres. Entonces pues modelamiento, el ejemplo, modelar. El segundo yo creería que es ir generando unos patrones de automatismos que se llaman hábitos, que son muy desde la biología, hora de acostarse, hora de despertarse. El descanso también es clave en ese rango. El niño necesita descansar. ¿Cómo como? ¿A qué horas como? ¿Tienes hambre? ¿Tienes deseo? Hoy vamos a comer con deseo esto. Sé que no tienes hambre, pero pues vamos a comernos este postre. La restricción 100% no funciona. Tampoco el vicio continuo. No hay un hábito, sino hay un vicio. Pues todos los días vivo no funciona. Entonces, el hábito es una repetición de secuencia que genera unos patrones de comportamientos estándar. Y ojalá los hábitos se den hacia empatía, bienestar, todo este tipo de cosas bonitas que ya están estudiadas. Cada día se demuestran más. Y hay más evidencia. Hay más evidencia científica, o sea, no es que yo diga, ay, es que es bonito y ¿cómo te quiero? Esa propiocepción que no dijimos va desde muy chiquito, el abrazar a mi bebé, el cargar a mi bebé, el sonreírle, el hablarle, todas esas cortezas que se están formando a partir de la presencia y el tacto y el contacto. Obviamente la de 15 o la de 23 ya no quiere que el papá la abrace tanto. La de 12, si le cojo la mano en la calle, dice, ay, papá, a ver. Pero en el proceso, pues, necesita mucho contacto. Entonces, estar ahí. Y al final, yo creo que la presencia es quizá lo más importante. Estar ahí presentes, ojalá en compasión con lo que hacemos con nuestros hijos, con persistencia, porque eso pues va a ser lo que nos va a dar los logros al final. Esto no es de un día, sino de muchos días. Y entender que el error es parte de nuestro proceso de papás, que los hijos nos llegan acá para hacernos mejores personas y que el que va a mejorar más inicialmente va a ser el papá si, como dijimos al principio, lo queremos hacer así. Camilo, fue un gusto tenerte acá con nosotros en A Todos Nos Pasa. Muchas gracias por todas tus enseñanzas. No, más feliz yo y pues ojalá nos quede algo y bueno, espero que haya servido. Gracias por habernos acompañado en este episodio de A Todos Nos Pasa. Camilo Luna nos enseñó muchas herramientas sobre cómo la neurociencia nos puede aportar a los padres y a las madres para apoyar y fortalecer el proceso de desarrollo de nuestros hijos desde la formación de buenos hábitos y muy saludables. Por favor, déjennos sus comentarios sobre este episodio. Nos interesa mucho saber todas sus ideas, sus impresiones, sus percepciones y también si tienen temas de interés, déjenoslo saber aquí en este espacio. Querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Si les ha gustado este podcast, síganos, suscríbanse y califíquenos. No olviden compartirlo con alguien que lo necesite.